Muy buenas, mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya estamos con una nueva clase de mecánica, como todos los miércoles. Y seguimos con la sección de motores. Ya seguimos con el tema de dos tiempos, ya sabemos cómo funciona. Y a partir de ahora, pues vamos a ir viendo las piezas clave que forman un motor de dos tiempos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una pieza muy importante que ya tengo aquí dos y media. Luego veréis por qué os digo dos y media. Pero dos y medio pistones preparados para explicaros todo lo que sé acerca de los pistones de dos tiempos. Aquí arriba del taller, arriba del banco de herramientas también veréis muchos, pero estos son más de cuatro tiempos y todos averiados. Entonces, vamos a centrarnos solo con estos dos y con el que tenemos montado en el motor. Y bueno, el pistón de dos tiempos. El pistón es la parte clave del motor, pues ser fundamental en todo el proceso de bombeo de la gasolina, de la mezcla, hacer la compresión, etcétera. También es clave por recibir toda la fuerza de la combustión y transmitirla al cigüeñal. Por ello también es la pieza que más rápido se nos desgasta en los motores de dos tiempos. Y muchas veces, bueno, lo normal es que el fabricante te marque cuántos kilómetros tiene de vida útil el pistón. Por ejemplo, en el Rotax 122, el de la Aprilia RS 125, si no recuerdo mal, y eso que lo leí hace poco para el proyecto, pero si no recuerdo mal, creo que eran 15.000 kilómetros. Sí, 15.000, 16.000 kilómetros. ¿Vale? Cada 8.000 kilómetros tenías que abrir el pistón y limpiarlo, ¿vale? Y a los 16.000 kilómetros sustituirlo, ¿vale? Entonces, ya os digo que es la pieza que más se desgasta, más rápido se desgasta en los motores de dos tiempos. Vamos a ver las partes que tiene el pistón de dos tiempos, ¿vale? Y vamos a distinguirlas principalmente en el cuerpo del pistón. Vamos a distinguir tres partes. Una será la cabeza, ¿vale? Que es la parte de arriba, que es la que recibe toda la fuerza de la combustión. Por la parte de abajo, esta de aquí, a ver si os la acerco más y os la enseño, ahí. Esta parte es la falda, ¿vale? Que es la parte encargada de guiar al pistón por dentro del cilindro, ¿vale? Que esta veis que tiene la falda partida, por eso os decía dos y medio. Veis que por este lado sí que tiene la falda, pero por este lado está agujereada. Bueno, pues la falda, ¿vale? Y para acabar por el cuerpo del pistón encontramos las ranuras de los segmentos, ¿vale? Simplemente le quito los segmentos rápidamente, ¿vale? Para que lo veáis. Ahora hablaremos también de los segmentos, pero veis, simplemente son las ranuritas por donde entran los segmentos, ¿vale? Ahí creo que lo estaréis viendo bien. ¿Vale? Entonces distinguimos como el cuerpo del pistón, la cabeza, la falda y las ranuras del segmento. Y otros elementos que se pueden desmontar del pistón son los propios segmentos, que ahora hablaremos con más profundidad de ellos. El bulón, que es el encargado de unir al pistón con la biela, ¿vale? Simplemente actúa de pasador. Y la jaula de agujas. La jaula de agujas es esta pieza que tengo aquí, que es un rodamiento de agujas, ¿vale? Esta pieza se coloca entre el pistón y la biela, ¿vale? Y hace de rodamiento. Se colocaría por dentro del pistón, enganchamos ya la biela, ¿vale? Y pasaríamos el bulón, ¿vale? Esta pieza concretamente va dentro de la biela. Cuando vayáis a montar un motor, quitamos el pistón, colocaríamos la jaula de agujas dentro del pie de biela, luego colocaríamos el pistón y pasaríamos el bulón. Esas son todas las partes
de los pistones, ¿vale? Que conforman el pistón. Bueno, de la aguja, también para acabar, hay de dos tipos: de cobre, como es esta, ¿vale? O de plata, como es la foto que estáis viendo ahora mismo, porque tenía una aguja tenía una jaula de agujas de plata para enseñarosla, pero ya la he perdido. La saqué del proyecto Rotas 122 y me la guardé específicamente para este vídeo, pero ya la he perdido. Hoy he tirado a buscarla y no la he encontrado. Entonces, bueno, os pongo una foto para que veáis. Simplemente es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que el cuerpo de la jaula de agujas es de plata, ¿vale? De plata el mejor material, un material más resistente a altas temperaturas y por ello destinado a motores de competición. Bueno, y por último, que ya se me olvidaba, también con el pistón encontramos los C-clips, ¿vale? Los C-clips simplemente son unos anillos que se colocan en los alojamientos de tope del bulón, ¿vale? E impiden que el bulón salga, ¿vale? Simplemente hacen de tope. Se meterían en estos alojamientos de aquí, ¿vale? Ahí dentro lo meteríamos y simplemente son unos anillos que eso, hacen presión y hacen de tope para el bulón. Creo que ya no se me olvida ninguna más. Estas sí que son las piezas que forman todo el conjunto del pistón. Entonces, ahora de lo que me gustaría más hablar en profundidad es de los segmentos. Los segmentos son los encargados de sellar el pistón al cilindro, ¿vale? Estos son los que están en contacto con el cilindro y los podemos comparar pues como con una jeringa. La parte negra es la que es capaz de hacer la succión, ¿vale? Si no tuviésemos los segmentos, el pistón no rozaría con el cilindro y no se produciría el vacío. Normalmente en los pistones de los motores dos tiempos encontramos un segmento o dos segmentos. Los dos segmentos suelen ir relacionados para motores de fuerza o que tienen la potencia en bajos y medios. Y los motores de un segmento van más enfocados a competición y motores que van destinados a altas revoluciones, a siempre trabajar con altas revoluciones. Pero no obstante son capaces de ofrecer una gran relación de compresión. Yo recuerdo calcular un 15:1, un 16:1, que es una barbaridad de relación de compresión en un motor de dos tiempos y pistones con un segmento. Lo que tenemos que tener en cuenta de los segmentos es que siempre tienen posición, ¿vale? En el pistón encontraremos una ranurita que nos indica el cierre del pistón, ¿vale? Voy a ver si lo podéis ver ahí. No sé si lo estáis viendo, pero aquí hay una ranurita que nos indica por dónde tiene que cerrar el segmento. Esto es muy importante porque si colocamos el segmento en otra posición no nos entrará al cilindro. Y la función que tiene el indicarnos dónde está el cierre del segmento es para que el cierre no coincida con ninguna lumbrera del cilindro y tenga un contacto constante con la camisa del cilindro. En algunos pistones nos podemos encontrar también que esta ranurita esté o en la parte de arriba o en la parte de abajo para indicarnos la posición del segmento. Luego en el cierre del segmento encontramos que las pestañas, si van por la parte de abajo, la bolita, la pestañita quedaría por arriba, entonces el segmento podría cerrarse, ¿vale? Si lo pusiésemos al revés, no llegaría a cerrar porque la bolita tocaría el segmento y impediría que cerrase y acoplase bien al pistón. Entonces nos podemos encontrar eso, que nos indique la posición de los segmentos. Aunque normalmente la bolita está en medio y es indiferente en muchos motores. No digo que justamente vayas a hacer un motor y ese sí que tenga posición de los segmentos. Siempre hay que consultar el manual del montaje de ese motor. Pero por regla general en motores no preparados, motores de serie,
es indiferente colocar el segmento en una posición o en otra posición. Eso, la posición de montaje y siempre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de montar los segmentos, sobre todo el de abajo, ¿vale? Yo cuando voy a montar un segmento y es el de abajo, primero lo pongo en el de arriba, lo meto bien encarado y luego lo paso al de abajo. Porque si no los abrimos demasiado y los podemos llegar a partir. Esto es bastante delicado. Que de hecho, ¿por qué no? Pues lo vamos a partir para que veáis hasta dónde puedo aguantar. ¿Vale? Si los abrimos mucho, es ya aquí. Bueno, aparte de que se deforman, ¿vale? Pues podemos llegar a partirlos. Bueno, ¿veis? Este no ha partido, pero bueno, ya lo hemos deformado y esto no serviría absolutamente para nada. Porque luego ya, al volver a ponerlo en la posición de círculo, ¿ves? Ahora sí que ha partido. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manipular los segmentos, porque ya os digo que es una auténtica puñeta que estar acabando de montar un motor y que se te parta un segmento y tener que esperar a que venga el segmento, pues es bastante puñetero, digámoslo así. Por otra parte, la cabeza del pistón, a la hora de montarlo, nos podemos encontrar dos indicaciones. Una I y una N, ¿vale? Formando la palabra in, haciendo referencia a intake, admisión en inglés, que nos indica que esa parte del pistón va hacia el carburador, ¿vale? O lo más frecuente es encontrarnos una flechita en la cabeza del pistón también, que esa flechita siempre indica el escape, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta a la hora de colocar la posición del pistón, porque también es muy importante, porque si lo montamos del revés, la posición de los segmentos estará al revés y esto nos puede producir una avería muy importante. Entonces, siempre, este por ejemplo también lo tiene aquí, la flechita encarando al escape. También en la cabeza del pistón nos podemos encontrar una numeración que nos indica la medida exacta del pistón, ¿vale? Porque en motores dos tiempos una décima es muy importante, porque, por ejemplo, por eso nos hicimos el proyecto Rotax 122, porque creo que en vez de colocar un pistón de 39,95, creo que lo colocamos 0,97, si no lo recuerdo mal. Entonces el 97 nos produjo muchos problemas y por eso tuvimos que abrir todo el motor. Fijaros que 0,02 milímetros es muy importante para los motores de dos tiempos. Por eso se deben de comprobar tolerancias entre el pistón y el cilindro, pero que eso os enseñaré en un próximo vídeo. No sé si será próximo o será muy próximo, pero que os quiero enseñar a medir tolerancias del pistón con el cilindro. Y ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de pistones. Os iré poniendo una fotito por aquí, ¿vale? Porque no dispongo de todos los tipos de pistones. Pero bueno, como el primero, podemos hablar del pistón con deflector en la cabeza. Estos son muy poco utilizados, fueron utilizados a principios de que empezaron a innovar con motores dos tiempos. Y se puso este deflector para intentar ayudar a salir los gases de escape. Es decir, tapaba antes la lumbrera de admisión y la lumbrera de escape tenía mucho tiempo todavía abierto, más ese empuje que se le podía dar a los gases de escape. Pero ya os digo, hoy por hoy es muy complicado encontrarse un pistón de estos. Segundo tipo, pistones con cabeza cóncava. Estos sí que son muy utilizados en motores dos tiempos, sobre todo en calle y en algunos de competición. Su característica principal es que tienen la cabeza, no la tienen recta, la tienen cóncava, ¿vale? ¿Qué ventajas nos pueden ofrecer estos pistones? Principalmente es que duran más, tienen más durabilidad, ofrecen una mayor superficie del pistón, ayudan al flujo de gases y también forman parte de la cámara de combustión porque se mete hacia adentro de la culata, lo cual nos aumenta la relación de compresión. Por otro lado, también encontramos algunos inconvenientes de que, por ejemplo, pesan más, ¿vale? Tienen más peso y por ello aumentarán las vibraciones, las inercias, etcétera. Además,
como características químicas y estas dispersan más la combustión, entonces no ejerce, no se va toda la fuerza hacia el cigüeñal, sino que hay fuerza que se pierde. Pistones con la cabeza plana. Estos sí que son los más utilizados en los motores de competición y en los que ofrecen la potencia a máximas revoluciones. Las ventajas que tenemos son que toda la fuerza de la combustión se esparce uniformemente por la cabeza del pistón, ¿vale? Por lo que ya transmitimos mucha más fuerza hacia el cigüeñal, es decir, perdemos menos fuerza en esa transmisión. Además tenemos menos peso, menos vibraciones, menos inercia, etcétera. Como inconvenientes, tienen más mantenimiento estos pistones y duran menos, ¿vale? Te ofrecen más potencia, pero más mantenimiento y menos durabilidad. Pistones de 2 segmentos y pistones de 1 segmento. Como os he comentado antes, los pistones de 2 segmentos están pensados para motores con la potencia a bajas revoluciones y pistones de 1 segmento para motores con las revoluciones, con la potencia a altas revoluciones, es decir, más para calle o más para competición, ¿vale? Pistones de 2 segmentos y de 1 segmento. Y por último, por penúltimo, pistones grafitados, ¿vale? Con la camisa toda con una capa de grafito, que estos pistones son utilizados sobre todo en tiempos de rodaje, ¿vale? Porque las propiedades del grafito hacen que se acoplen mejores los materiales. Por último, ahora sí, pistones con la falda agujereada, ¿vale? Los podemos encontrar, como es este caso, que los pistones tengan la falda agujereada, y esto es para permitir la admisión de la mezcla. Ahora no tengo ningún ejemplo a mano, pero por ejemplo el minarel horizontal con el cilindro y pistón de casa monta un pistón de este tipo, y vemos, si quitamos la tobera y quitamos la caja de admisión, ponemos el pistón en el punto muerto inferior y vemos como justo la falda asoma, y es la que permite el paso de la mezcla hacia la precámara de combustión. Estos serían todos los tipos de pistones que yo conozco. Probablemente haya muchos más, pero bueno, estos son los que yo conozco, los más frecuentes, los que me he encontrado. Y bueno, si tú conoces algún tipo de pistón más, déjanoslo en la caja de comentarios. Estaría bien que nos lo compartieras con nosotros. Por último, vamos a hablar de qué comprobaciones se hace en un pistón. Vale, yo es que me he abierto la culata, me he abierto el cilindro y quiero comprobar si mi pistón está bien. Bueno, esto se medirían las tolerancias, que necesitaríamos un alexómetro y un micrómetro, ¿vale? Que ya os digo que os enseñaré en un próximo vídeo. Pero además podemos hacer otras comprobaciones. Sobre todo yo siempre lo que hago antes de comprobar, medir si el pistón es útil, es limpiarlo, ¿vale? Limpiarlo, ya me habéis visto en cualquier otro vídeo, que siempre primero limpio los pistones, los cilindros y las culatas, para no tener precisamente esto, una cabeza del pistón toda llena de, de residuos y de desperfectos generados por la combustión, es obvio, pero esto lo podemos limpiar y convertirlo en un pistón usado, pero así de limpio, con el que ya dé gusto trabajar, con el que ya podamos hacer mediciones correctamente. ¿Cómo limpiamos esto? Con agua y jabón. No tiene más, no hace falta gasolina, no hace falta productos caros, no hace falta nada de nada. Con agua y jabón y Scotch Brite, es lo que yo utilizo. Y eso lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Agua y jabón, frotamos bien y quitamos toda la carbonilla. Y si ya os digo que se queda un pistón de... Nacho, pero es que se oxidará, es que si metemos agua se oxidará. Se oxidaría si lo dejásemos a remojo o si lo dejásemos mucho tiempo mojado. Pero nosotros lo vamos a mojar, lo vamos a limpiar y luego lo vamos a secar. Entonces no se va a oxidar. No tengáis miedo a eso, porque me lo he escuchado cada vez que digo que yo limpio los motores con agua y jabón.
Es que se van a oxidar. No, se oxidarían si los dejásemos a remojo con mucho tiempo con agua, pero si los secamos enseguida no se van a oxidar. Entonces podemos medir tolerancia entre pistón y cilindro. Luego podemos medir del bulón que tenga las medidas tanto de diámetro como de largaria correctas, las que indica el manual. Podemos comprobar también el diámetro del alojamiento del bulón, que sea el que nos indica el fabricante. Y luego nos iríamos ya a comprobaciones de los segmentos. De los segmentos podemos medir el espesor del propio segmento, sacaríamos el segmento y con un pie de rey mediríamos el espesor. Podemos medir la holgura que tiene el segmento con su alojamiento. Con unas galgas la meteríamos entre el alojamiento del segmento y el segmento montado y compararíamos con la medida que nos marca el manual. Podemos comprobar también la medida que tiene el alojamiento del segmento sin el segmento, ¿vale? Igual con las galgas mediríamos este espacio y lo comprobaríamos con el manual. Y lo que más común se suele hacer para comprobar los segmentos es medir su aro de luz. ¿Esto qué significa? ¿En qué consiste esta comprobación? Pues esto significa en desmontar el segmento y lo colocaríamos en el cilindro sin el pistón. Lo montaríamos, lo podemos meter o por arriba o por abajo, ¿vale? Lo colocaríamos y con el segmento colocado ahora nos ayudaríamos del pistón para empujarlo y que quedase el segmento recto. Y entonces ahora lo de manera profesional sería coger unas galgas y medir si hay holgura entre el segmento y el pistón. Si lo hay es porque el segmento ya está desgastado y se necesitaría reemplazarlo. Y si no lo hay, pues está correcto. O si está dentro de las tolerancias que indica el manual, pues perfecto. Eso sería lo de manera profesional. La manera de que hemos hecho todos alguna vez en nuestra vida es comprobar los segmentos, pues eso, como su propio nombre indica, si pasa la luz. Lo colocaríamos así en un punto de luz y si vemos que pasa luz entre el cilindro y el segmento es porque el segmento ya estaría desgastado. Esta es la comprobación más típica que se hace con los segmentos. También comprobaríamos que el cierre del segmento esté correctamente en su medida. Normalmente llegan a tocar, ¿vale? Normalmente se llegan a tocar y por eso tampoco vemos que pase la luz, ¿vale? De igual modo, la manera profesional sería pasar la galga, pero lo que hemos hecho todos es ver si pasa luz, ¿vale? Si pasa la luz, por muy poco que sea, ya tendríamos el segmento desgastado, ya tendríamos el segmento más abierto de lo normal y ya habría que sustituirlo. Creo que no se me olvida nada acerca de todo lo que sé acerca del pistón. Espero que esta clase, que ha sido un poco más teórica, ¿no? Más una charla tú y yo, pues hayas aprendido un poco más acerca de los pistones dos tiempos, hayas aprendido todos los tipos de pistones que hay, su función, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbete, todo eso, si te ha gustado este vídeo, todo lo que dicen los youtubers famosos. Bueno, yo con que estéis cada miércoles con una nueva clase, ya me conformo. Nada, señores, nos vemos el miércoles que viene.